Yo marcho porque quiero promover los derechos de niños, niñas y adolescentes. Yo marcho porque quiero que nos escuchen. Yo marcho porque queremos deporte y recreación. Yo marcho porque tenemos derecho a tener una buena educación. Yo marcho porque tenemos derecho a ser informados sobre nuestra salud. Yo marcho porque no merecemos ser discriminados. Yo marcho porque todos los niños, niñas y adolescentes tenemos derecho a crecer en una familia. ¿Por qué marchamos? Bien, allí teníamos este tape, de alguna manera, como le llamamos nosotros, el disparador de lo que será nuestra próxima entrevista, porque durante todo el mes de noviembre el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, el INAU, celebra de alguna manera este aniversario de la Convención por los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Y bueno, vamos a recibir en este marco al director del INAU, Dardo Rodríguez. Bienvenido, Dardo. ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día. Lo primero que uno debe reflexionar cuando ve el video, mal que nos pese fundamentalmente a los adultos, es cuántos de estos derechos no estamos respetando y en forma reiterada, ¿no? Por los esfuerzos que se hagan, las campañas que se lleven adelante, qué difícil es respetar los derechos, todos y cada uno de ellos que por lo menos vimos en este tape, ¿no? Sí, si uno lo mira en perspectiva, diríamos, por lo menos tenemos conciencia de que esos derechos existen. Hace 15 años atrás no estaba en la agenda de la sociedad que los niños tenían ciertos derechos que debería el Estado y la sociedad garantizárselo. Desde esa perspectiva hemos avanzado mucho. Lo que hemos avanzado más lento es en el ejercicio de esos derechos. Ahí se hacía mención en el tape, algunos de ellos que son particularmente importantes. El derecho a vivir en familia. Todos los días nos enteramos de situaciones que ocurren dentro del seno familiar y que obligan a los niños a separarse de su núcleo familiar y empezar un periplo que es, en el mejor de los casos, encontrar una familia de acogida transitoriamente hasta que se solucione, entre comillas, lo que dio origen a ese problema, o en el otro extremo, porque se agotaron todos los trabajos, a terminar una vida, a empezar una vida nueva en una familia diferente, ajena, en un caso de adopción. En el medio puede pasar mucho tiempo y mucho sufrimiento de parte de esos niños. INAU viene trabajando fuertemente en cambiar los modelos de respuesta a esta situación, porque el derecho a vivir en familia a nosotros sería una de las prioridades fundamentales en este periodo. Porque estamos acostumbrados a un modelo de internación de los niños cada vez que tienen crisis familiares. Somos conscientes de que las internaciones tienen un efecto absolutamente negativo en el crecimiento de los niños y por lo tanto el tener dispositivos que posibiliten que los niños crezcan en un contexto familiar, aunque no sea en su contexto de familia de origen, facilita mucho la integración de esos niños. Después hay otros derechos, los que se hace mención ahí, nuevos, relativamente nuevos. El derecho a la participación se ha puesto énfasis también este año, sobre todo el derecho a tener una voz. Etimológicamente la palabra infancia dice los que no hablan, quiere decir los que no tienen voz. En general los niños hablan por los adultos, por los que en general colocamos estos temas en la agenda. Bueno, se está revirtiendo eso. El INAU tiene un consejo asesor y consultivo que nos reunimos 4 o 5 veces en el año con delegados de los 19 departamentos, donde ellos nos generan propuestas, nos generan agenda y a su vez nosotros consultamos cuando hay temas que los están involucrando. Es un mecanismo para perfeccionar. De hecho estamos presentando en el Parlamento un proyecto de ley, porque esto es una creación del directorio de INAU, para darle continuidad en el tiempo a este consejo, pero son formas de darle voz a los propios adolescentes. Pero en realidad donde se juega el partido, donde las cosas ocurren, es en los lugares cotidianos donde los niños están. En un centro de primera infancia, en un club de niños, en la escuela, en el liceo, en el barrio, en la comunidad. Es ahí donde está
donde los derechos se ejercen o son vulnerados. Claro, Dardo, ¿cuáles son los derechos más vulnerados hoy de nuestros niños en Uruguay? ¿Cuáles son aquellos derechos donde se tendría que trabajar mucho más? Yo creo que hay que poner mucho énfasis, en primer lugar en los adolescentes, porque depende del grupo de edad. En los adolescentes tenemos un problema serio con el acceso y la permanencia en el sistema educativo formal, que es una condición. Digamos, las personas tenemos dos formas de integrarnos a la sociedad, básicamente, digamos. Una es vía la educación o el trabajo o ambas cosas. Cuando los adolescentes no tienen esas posibilidades y las tienen cercenadas en las dos, su integración a la sociedad va a ser muy compleja. Es decir, una persona que va a estar siempre viviendo al margen de los procesos sociales. Por lo tanto, tenemos un alto porcentaje de adolescentes que no concurren a centros de estudios formales, quizás en algunos casos tienen otras respuestas educativas, pero tenemos un problema serio ahí. El otro tema de los derechos vulnerados tiene que ver con esto de las violencias en general. Digo, estos días estamos viviendo situaciones, muchos casos, en unas semanas. El tema de la violencia también tiene una particular sensibilidad, no solamente desde los operadores que están trabajando ahí, sino sobre todo por los efectos que tiene en la vida de ese niño o esa niña que está sufriendo y padeciéndolo. Eso me parecen hoy dos derechos que yo destacaría, digamos, como fundamentales. Y hay otro por allí que apareció en el spot y que tal vez sea uno de los más graves por lo que está representando en muchos casos que han sido durísimos. En Artigas se dio una situación, lo mencionábamos hace poco, de operadores judiciales que hablaron casi destrozados emocionalmente por el hecho de que no se les había creído a unas niñas, a una niña en particular, y por el temor que esa niña tenía de que no se le creyera, tuvieron que hacer una suerte de operativo con su laptop, con su ordenador personal, para tener las pruebas, para poder ellas mismas proveer de prueba a la justicia. Y por allí la frase del spot decía: el derecho a que se nos escuche. Yo creo que esto es responsabilidad absoluta de todos. Creo que desde los propios hogares no tomamos debida cuenta de lo que los niños y los adolescentes muchas veces nos denuncian. Exacto. Que a veces son directos, otras veces hay que interpretarlo, pero muchas veces son directos con la acusación y no la tomamos en cuenta. El problema es cuando esa acusación llega a los lugares que tiene que llegar y allí tampoco son escuchados. Exacto. El tema del desequilibrio de poder que hay entre un niño y un adulto, y en general las concepciones que tenemos los adultos de cómo podemos disponer de los niños en general, esto tiene que ver también con las relaciones de género, que obviamente no hemos hablado mucho sobre esto y que está en la base de estos comportamientos. Los niños en general no mienten. Es decir, ellos cuando expresan una situación de este tipo, seguramente es verdad. Es decir, la primera reacción que tenemos que tener los adultos a tomarnos muy en serio ese tipo de denuncia. ¿Por qué? Porque probablemente sea como ellos la cuentan. La otra cuestión, a veces los niños tienen dificultades porque la propia situación, un niño siempre va a confiar en el adulto porque es quien lo cuidó, es como alguien que me cuidó, alguien que tiene como responsabilidad mi cuidado me va a hacer daño. Entonces empieza a naturalizar comportamientos de ese tipo y no lo ve como un problema, hasta que lo empieza a sentir en el sufrimiento de su propio cuerpo. Claro. Y lo va a expresar de diversas maneras, lo va a expresar con palabras, lo va a expresar con su rendimiento en la escuela, lo va a expresar en el barrio, lo va a expresar con una amiga, lo va a expresar con distintos tipos de conductas. Y por suerte, en el país hemos avanzado muchísimo en tener protocolos de observación y pautas de observación que lo conocen los maestros, que lo conocen los operadores sociales de los distintos organismos que trabajan en las políticas públicas de infancia, que logran detectar indicadores que nos hacen posible conocer estos aspectos y poder actuar. Lamentablemente estamos llegando tarde, porque todo esto que nosotros estamos viendo de denuncia son casos consumados. Es verdad. El tema es cómo prevenimos. No llegamos a la prevención, a la detección temprana de la situación. Es más, no terminamos, creo que, de entender, y cuando digo terminamos, nunca mejor utilizado, me incluyo absolutamente en ese nosotros,
uno a nivel familiar no termina de detectar quién de la cercanía puede tener ese perfil que termine siendo un perfil o violento, o un perfil abusador, etcétera, etcétera, etcétera. Normalmente es quien menos pensamos. Exactamente. No hay un perfil determinado para esto. Uno, en general, cuando ocurren estos casos, lo primero que nunca se me hubiese ocurrido que fuera fulano. Exacto. En el entorno familiar esto se da en las situaciones más cercanas, de amigos, familiares, etcétera, que uno no sospecha, que uno confía el cuidado, y es allí donde se produce este daño. Por lo tanto, hay que estar muy alerta, y hay que estar muy alerta a lo que tú decías hoy, al escuchar y mirar las reacciones de los niños para poder actuar lo antes posible. ¿El INAU solamente puede actuar en casos de denuncia de la situación o de alguna manera puede haber una actividad del INAU de oficio frente a una situación que se hace pública o no, tiene que mediar la justicia? No, nosotros cuando detectamos algún indicador, ya sea nosotros, porque a veces lo detectan un maestro, lo detecta un personal de salud, hay muchas personas que pueden estar identificando o tener una sospecha o una posible situación de este tipo. Nosotros actuamos inmediatamente para conocer y terminar de diagnosticar la situación, trabajar sobre los efectos que esto provoca en los niños, pero inmediatamente también iniciamos el proceso policial o judicial o las dos cosas. Porque obviamente al ser un delito o haber una sospecha de un delito, exacto, es necesario que la justicia actúe y además oriente por dónde seguir esa situación. Dardo, ¿cómo han abordado el caso de Rivera después de lo tremendo que ha sido esto de la chiquita Valentina? Bueno, hemos seguido trabajando yo digo siempre el abordaje, para no dar mucho detalle sobre la persona. Siempre que trabajamos sobre los daños que ya están producidos, es decir, tratar de mitigar los efectos de ese daño, trabajar sobre el entorno, tratar de identificar cuál es la mejor trayectoria después que los hechos ocurren con el entorno familiar, con sus amigos, con el entorno escolar, etcétera, de modo tal, porque eso provoca un daño enorme, no solamente en la persona, lo provoca en el entorno en el que están, digamos, involucrados en la situación. Nosotros tenemos equipos técnicos especializados para este tipo de cosas y tenemos técnicos que trabajan a nivel del territorio que dan los primeros pasos. A veces lo que necesitamos es ya tratamientos mucho más en profundidad y ahí derivamos a unidades técnicas más especializadas. ¿Qué es lo más recomendable o sobre cada caso hay que estudiarlo particularmente? Pero ¿qué es lo más recomendable con respecto a la situación que vive el colectivo? Cuando hablo del colectivo es cuando se da una situación grave de este tipo, como bien acaba de decir Dardo, todo alrededor sufre un cimbronazo. Los más débiles, obviamente, son los niños y adolescentes, compañeritos, que a diario veían a ese niño, a esa niña, o que lo siguen viendo. No personalicemos exclusivamente, digo en el caso de Rivera, para cualquier situación. Allí hoy esos colectivos de niños y niñas actúan con una rapidez tremenda por el tema de las redes sociales, en donde la proliferación de versiones, de rumores, el agrandamiento o hasta la crueldad afecta de diferentes maneras, pero se hace con una rapidez impresionante. ¿Qué es lo recomendable para los padres en ese caso? El retiro de ese tipo de núcleo, el concurrir a las autoridades del centro educativo para ver si están tratando el tema colectivamente. ¿Cómo se maneja uno como padre? Porque la primera reacción que tiene uno es la de querer que su hijo se quede en su casa y que no vuelva a ir a ese lugar en donde los compañeros van a seguir hablando del tema. Claro. Siempre lo que tratamos de hacer y recomendar es que cuando conocemos una situación de este tipo le demos la mayor difusión posible, no por no informar, sino por los efectos que puede tener en la persona que de hecho ya está viviendo una situación de escarnio público, de exposición, de dolor, ellos y su entorno familiar. Pero, como decía anteriormente, afortunadamente tenemos hoy en los centros educativos, en los centros de salud y en los comités de recepción local de CIAB, que es el sistema de
erradicación de la violencia en los niños y adolescentes, que coordina INAUI, que son ámbitos interinstitucionales a nivel de cada departamento, actuar sobre este tipo de cosas, informar, orientar a los padres, orientar a los niños. A veces lo hace el propio personal de las escuelas cuando lo tienen técnicos, y si no, lo hacen técnicos de otras instituciones para tratar de, hablar sobre esto, porque de lo que se trata no es de ocultar, sino de poder hablarlo y hablarlo de modo tal que esa conversación, ese diálogo, produzca en los propios niños y en los propios adultos un aprendizaje y un cuidado mayor a su situación. Claro, hay un aumento, esto yo no estoy hablando de la estadística, obviamente, porque no las tenemos, pero sí de una percepción. Hay un aumento en estas épocas en que Internet es tan beneficioso para algunas cosas, pero tan contraproducente para otras, de este tipo de personajes, de delincuentes que aparecen, como ahora, por ejemplo, que las sospechas están centradas sobre un hombre que supuestamente, estoy hablando ahora del caso de la chica que todavía, la niña de 12 años que todavía está desaparecida, ¿está colaborando a que estos perfiles aparezcan, quieran llevar adelante determinado tipo de fantasías, por decirlo de alguna manera, que ciertos portales y ciertas cuestiones en Internet fomentan? Yo no me niego a decir si hay un aumento porque no conozco las estadísticas. Lo que sí sé es que Delitos Informáticos del Ministerio del Interior ha colaborado mucho en detectar situaciones, a veces las detectamos nosotros, en nuestro Departamento de Espectáculos Públicos, que si bien no hacemos un monitoreo de medios, nosotros en general trabajamos sobre la base de la denuncia, pero como la denuncia no solamente la hace una persona en el juzgado, a veces un mensaje de WhatsApp que nos llega a alguno de nosotros o al propio servicio, a veces es un mensaje de Facebook. Hay distintas formas de poder enterarse uno, o hacemos a veces monitoreo de páginas en general y detectamos algún riesgo posible, y en ese caso lo que hacemos es trabajar con delitos informáticos. Por supuesto que las redes exponen, los niños se exponen muchos en las redes. Tenemos poca educación en el uso de las redes con los niños, es una preocupación que tenemos en INAUI y tenemos en la agenda precisamente poder trabajar. Los padres no tenemos control, esto hay que decirlo categóricamente. Los padres nos terminamos cansando del control que primero queremos ejercer, y ya nos ganaron con el estar permanentemente y ya no sabemos dónde están ni con quiénes. Exactamente. El tema es que muchas veces el celular o la tablet o la computadora es un adormecimiento para ese niño al que si no tendrías que estar todo el tiempo prestando la atención. Muchas veces los padres lo utilizan como un instrumento adormecedor, ¿no? Toma el celular y quédate ahí a un lado, ¿no? Todo proceso de fiscalización, en este caso de seguimiento de sus padres, lo que hacen sus hijos, obviamente que siempre sirve para tratar de prevenir, pero es imposible que estemos las 24 horas del día mirando qué hacen nuestros hijos. Entonces, por lo tanto, ahí lo que hay que trabajar es fortalecer las capacidades de ese niño de autocuidado, de saber qué es lo que mira, de tener alertas, de poder tener un diálogo que permita, cuando identifica algo, conversarlo con su padre, con una persona referente que permite cortar con esa relación. Hay sí muchos casos de personas que hacen con cuentas falsas, seguimiento a niños, y lo hemos visto en el país, ¿no? Claro, Dardo, estaría bueno hablar de las actividades un poco de este mes especial, porque veíamos allí el tape, dar también la información de dónde quienes estén interesados pueden enterarse un poco del calendario. Antes teníamos